Pregunta quiere resolver Peterson. Quiere ver cómo las personas encuentran significado en el mundo y él encuentra que es a través de las narrativas y los mitos. Ahora, ¿cómo hace esto? En primer lugar, tanto las narrativas como el sistema de creencias que uno tiene como individuo deben tener necesariamente una estructura. Estas estructuras, la estructura de la creencia, van a ser los mitos y las narrativas. Ahora bien, un mito no es una historia antigua, nada más, sino que representa patrones de comportamiento y son estructuras de pensamiento que guían a la humanidad a lo largo de la historia. Entonces estos mitos te ayudan a darle sentido al caos que hay en el mundo, ¿sí? Te proporcionan un marco conceptual con el cual vos puedas interpretar la realidad y las experiencias de la vida. ¿Está bien? Ya me parezco a casero que me estoy... Entonces, para Peterson los mapas de sentido son, primeramente, marcos conceptuales. Entonces dijimos, lo utilizan las personas para navegar en el mundo. No son solo cognitivos, hay otros mapas que usamos, hay mapas emocionales, hay mapas morales, y lo que le permiten al individuo es identificar dónde se encuentran, hacia dónde quieren ir y cómo llegar ahí, cuáles son las herramientas que nos van a hacer llegar a ese destino que imaginamos. Por supuesto que no son fijos los mapas, son dinámicos, se ajustan en respuesta a nuevas informaciones que incorporamos y a experiencias vividas. Ahora bien, como ya sabrán muchos, él también lo menciona en el libro, hay una gran idea primigenia de los dos opuestos, orden por un lado versus el caos, ¿no? Es una dualidad central que tiene la obra de Peterson y lo va a definir, el orden lo define como lo conocido, ¿sí? Son las estructuras, la tradición, lo que da coherencia a la vida de las personas. Vendría a ser la tradición. El caos, por otro lado, es lo desconocido, la fuente de la potencialidad y de la creatividad, pero también va a generar, es lo que genera el peligro y lo que genera la ansiedad. Para Peterson, la vida que vale la pena vivir, la vida que tiene significado, que tiene sentido, es una vida que se encuentra en equilibrio entre estos dos extremos. Entonces, para analizar la creencia, Peterson toma el trabajo de Carl Jung de los arquetipos y el inconsciente colectivo. Los arquetipos son imágenes, personajes, relatos universales que compartimos todos los seres humanos. Por eso se dice que está en el inconsciente colectivo. La forma de relatar una historia de un héroe, el patrón, cómo se desarrolla, ya visto por Joseph Campbell, también profundizado, al que le interesa el cine y la literatura, es muy interesante leer este libro, también a Campbell. Pero va a hablar de eso, de que son patrones que uno puede identificar, que vienen de alguna manera embebidos en nuestra psiquis, maneras de contar, personajes, imágenes, etc. Los arquetipos entonces actúan como guías para interpretar las experiencias y también para conformar los mapas de sentido. Hay un tema muy recurrente que agarra Peterson, que es la idea de la búsqueda heroica de significado. O sea, es esta idea de que el ser humano se enfrenta voluntariamente al caos, se enfrenta a lo desconocido, a la muerte y obviamente cuando uno se enfrenta al caos está el peligro de morir, para extraer de él algo de valor. Entonces dice que este proceso fundamental para el crecimiento personal y además es fundamental para actualizar los mapas de sentido con los cuales operamos. Vamos al caos para extraer algo de valor y poder actualizar nuestros mapas de sentido. Luego va a hablar de la importancia del sacrificio, que da una definición muy clásica del sacrificio. Dice que es muy importante para el mapa de sentido, para la construcción del mapa de sentido.
Y el sacrificio, la definición clásica que da es la que es renunciar a algo de valor en el presente para obtener algo de mayor valor en el futuro. Que es una idea que se ve reflejada mucho en las tradiciones religiosas, mitológicas. Y es también una idea de cómo debe enfrentar el ser humano frente a los obstáculos y los problemas, con esta idea del sacrificio para conseguir sus objetivos. Bien. Luego, podemos decir también que parte de un tema recurrente que menciona Peterson es el tema del sufrimiento. Lo menciona como que es parte inevitable de la existencia. Dice que el sufrimiento, tanto como también en religiones y mitologías, ¿no? El sufrimiento está ahí, es inevitable, nadie puede liberarse del sufrimiento, pero lo que él dice que para trascender el sufrimiento debemos adoptar una postura de responsabilidad individual y de búsqueda de significado. Es decir, ¿cómo se logra esto? No evitando el dolor, sino enfrentándonos directamente. Si hacemos eso, vamos a extraer lecciones y nos vamos a fortalecer en el proceso. Cuando uno se enfrenta voluntariamente al caos, se predispone hasta fisiológicamente para el desafío que viene en cuestión. O sea, la toma de enfrentarse a este caos tiene que ser voluntaria. Y bueno, en todo este procedimiento también hay una parte que es crucial, que es que uno debe adaptarse y actualizar los mapas de sentido en base al autoconocimiento. Entonces, lo que te dice Peterson es que tenés que ser honesto con vos mismo y con los demás, y él argumenta que la verdad es la piedra angular, digamos, en la que se construye un mapa de sentido que sea funcional, o sea, que opere bien, correctamente en la realidad. Y solo a través de reconocer nuestras limitaciones, nuestros errores y nuestras potencialidades es que podemos empezar a construir una vida significativa. Y luego va a pasar del individuo a la comunidad o a lo colectivo, diciendo que estos mapas de sentido no solo van a afectar la vida individual, sino que van a tener implicaciones sociales, que tiene que ver con qué mapas de sentido, digamos, o cuáles son los valores y narrativas fundamentales que se cuenta la comunidad, que abraza esta comunidad. Va a tener influencia en todo, en las estructuras de la sociedad, en la política, en las relaciones entre grupos. Y bueno, y lo que él sugiere como una comunidad sana es una comunidad que esté ordenada, que tenga unos valores y unas narrativas fundamentales compartidas, pero que tenga también una suficiente flexibilidad para adaptarse al cambio, ¿sí?, cuando los tiempos lo requieran. Debe actualizarse también. Luego continúa con lo que es la tensión entre el individuo y lo colectivo. Digamos, va a decir que hay una relación un poco compleja entre los intereses individuales y las demandas del colectivo, digamos, y mientras enfatiza que es importante el desarrollo personal y la responsabilidad individual, también reconoce que reconoce la necesidad de estructuras colectivas que te proporcionen una seguridad y un sentido, como es la comunidad. Ahora bien, cuando lo colectivo se vuelve un sistema ideológico, en el peor sentido de la palabra, rígido, lo que va a hacer es va a suprimir la individualidad y va a promover la conformidad a expensas de la libertad personal de uno. Solución, también un equilibrio. Necesidad de equilibrio entre los opuestos, entre el orden y el caos, entre la tradición y la novedad, entre la seguridad y el riesgo.
es un equilibrio que no es estático, sino dinámico, requiere una constante negociación, se ajusta a medida que cambian las circunstancias personales y sociales, y ahí es donde está la vida significativa, ¿no? En la habilidad de navegar entre estos dos opuestos de manera efectiva. Luego hablar de la modernidad, cómo buscamos significado en la modernidad, y que es uno de los mayores desafíos, dado que la modernidad lo que nos trae es la pérdida de los grandes relatos y de las narrativas, ¿no? Compartidas. Como nos fragmentaron los relatos, ya ahora no tenemos algo en donde nos podemos anclar, principios donde nos podemos ordenar como comunidad. Entonces, como estamos más secularizados y más fragmentados, lo que es crucial es que las personas desarrollen mapas de sentidos personales, primero que sean robustos y adaptables, y que implica un retorno al consciente a lo que eran las historias, los mitos y las tradiciones. No necesariamente una manera literal de obtenerlos tal cual están, pero sí de inspiración y de fuente de sabiduría y de orientación. Entonces, bueno, un poco es esto, ¿no? Es un llamado a la responsabilidad personal, a la búsqueda de significado, a través de la confrontación voluntaria con lo desconocido, y que bueno, que la vida va a tener obviamente dificultades que son inevitables, y que hay un camino hacia una existencia un poco más rica y significativa, que se va a encontrar en la intersección entre la tradición y la innovación, entre el orden y el caos, entre el yo y la comunidad. ¿Qué más se puede decir? Estoy viendo las notas porque son muchas cosas. Obviamente que Peterson critica la corriente posmoderna, particularmente el escepticismo que tienen hacia las grandes narrativas, como dijimos, y el relativismo cultural. Va a argumentar que, si bien es importante reconocer que hay diversas perspectivas y experiencias de vida, también es crucial, esto es importante, es crucial reconocer que hay principios y narrativas a los cuales debemos anclarnos como comunidad, porque nos ofrecen estructura y sentido. Bueno, un poco lo que ya contamos de la verdad como elemento práctico para la vida, que es un valor supremo en la construcción de los mapas que uno tiene, y bueno, que la verdad no es solo una cuestión ética, te va a decir, sino que también es una cuestión práctica, ya que si distorsionamos la realidad, eventualmente nos van a traer conflictos internos y también externos. Si nos mentimos a nosotros mismos o a los demás, los mapas de sentido no van a ser funcionales, y a la larga o a la corta te van a traer conflictos. Así que bueno, nada, es un libro muy interesante. Por ahí, para terminar, podría decir que el tema de la responsabilidad personal, ¿no? Que cuando uno se enfrenta a las adversidades y asume la responsabilidad de las acciones que tenemos, lo que generamos es un descubrir de nuestro carácter y un fortalecimiento. Esto le da una palabra que no me gusta mucho, pero que está de moda, que es, le da un empoderamiento al lector, o al que lee. Dice, bueno, con esto yo puedo, digamos, navegar hacia un crecimiento personal y hacia una mayor resistencia de mi carácter. Bueno, ya dijimos de los mitos y las narrativas compartidas en comunidad, de lo importante que son valores y propósitos en común, del diálogo que hay entre la tradición y lo nuevo, que tiene que haber un diálogo. De vuelta, es un libro muy interesante, si lo lees a conciencia y con detenimiento, te puede aportar algo muy importante para tu vida personal. Puede, digamos, que también está un poco cliché, ¿no? Pero cambiarte la vida. ¿Vieron la corriente de la biblioterapia? Como uno hace terapia con los libros también. Que hay libros importantes que pueden sanar o pueden actualizar tu percepción sobre algunas cosas, que te permite navegar el mundo de una manera más eficaz. Yo creo que este libro aporta
en ese sentido. Bueno, lo dejo acá, voy a dejar un link en la descripción, que es un link de mis referidos. Si se compran el libro en Amazon, en el Kindle, en papel o en este audiolibro, me van a estar dando una mano a mí con el canal y demás. Así que si tienen ganas pueden chequearlo. Si me quieren dejar algún comentario también, si lo leyeron o conocen el pensamiento de este psicólogo barra filósofo, me pueden dejar un comentario o un me gusta, a mí me ayuda mucho. Bueno, que estén bien y muchas gracias por estar ahí.